Almuerzo a los micrófonos de Mañanas Blue. Bienvenida. Camila, un gusto saludarlos y la verdad, pues con mucha emoción esa llamada, pero sobre todo que ya les debía estar aquí. Y nos debía, pero tenemos que hablar del proyecto que radicaron ayer junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ministra, de hacer una reforma a la reforma de responsabilidad penal para los adolescentes. Esa reforma que ustedes presentaron, ¿en qué consiste y qué cambiaría penalmente para los menores de edad que cometan delitos? Bueno, Camila, mira, la ley 1098 nace en el 2006 tratando de buscar una nueva justicia para los adolescentes con responsabilidad desde el punto de vista de la comisión de delitos. Y esto significó unas grandes discusiones en torno a qué clase de justicia era la que se iba a aplicar y se apuesta por una justicia que se llama justicia restaurativa. ¿En qué consiste esa justicia? En tres vertientes fundamentales. La primera, que vamos a tratar de mirar cómo la víctima va a tener una reparación y una restauración integral. La segunda, cómo entendemos que para los niños, niñas y adolescentes el tema de la asunción de responsabilidad es fundamental y desde ese punto de vista la autogestión. Y tercero, cómo se aplica esta clase de justicia, entendiendo también que vamos a trabajar sobre la base de una función de restauración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y obviamente también terapéuticos desde el punto de vista de la revisión de que muchos de estos jóvenes cometen delitos en tema de haber ingerido sustancias psicotrópicas. Esto nace en el 2006. Pero muchos de estos principios no habían quedado establecidos en la ley 1098 y a medida que va avanzando la implementación de la ley 1098 se echa de menos muchísimas de las normas y disposiciones que podrían haber hecho una realidad en ese momento todos estos principios. Por esa razón, el miércoles de la semana pasada radicamos con el Consejo Superior de la Judicatura y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar las normas y disposiciones. En total son 100 artículos que se tocan de esta ley, en donde le vamos a apostar a instaurar realmente una justicia restaurativa. Ministra. Sí, dime. Ministra, perdóneme que la interrumpa en su explicación porque no puedo dejar de preguntarle sobre esto, que es lo primero que yo creo que a mucha gente se le viene a la cabeza. Nosotros hace algunos minutos estábamos hablando con el ministro de la Defensa, el general Sánchez, y nos hablaba del aumento que hemos tenido en los últimos años del reclutamiento de menores y cómo eso se ha visto en todo el territorio nacional. Y ese reclutamiento de menores en muchos casos se ve porque se instrumentaliza al menor de edad para delinquir, porque obviamente pues está mucho más blindado que un adulto. Con este proyecto que ustedes están presentando, que es completamente loable frente a los jóvenes y a los adolescentes, no se le da más gasolina a aquellos que reclutan niños precisamente para que sean ellos los que delincan y como tienen menos presión judicial, pues los ponen ahí como carne de cañón. Mira, Camila, haces dos preguntas importantes en el siguiente sentido. El reclutamiento es uno de los grandes males en el crimen organizado en Colombia, pero la 1098 y la reforma en particular protege al menor reclutado y agrava la condición punitiva del mayor que instrumentaliza a este menor. Desde ese punto de vista, si bien es cierto, entendemos que el reclutamiento es un reclutamiento ilícito de principio a fin, la Corte Constitucional lo ha dicho, no hay posibilidad de que se entienda, así el menor acepte, entre comillas, porque es menor de edad, que pueda entenderse como un comportamiento aceptado por el menor. Se hace de manera forzada y se hace de manera ilícita. La ley 1098, entre otras, protege la condición del menor reclutado, pero también agrava y entiende que en estos casos el mayor no va a tener ciertos beneficios frente a estos comportamientos. Es muy importante por eso decir también que si bien es cierto es una forma en que se instrumentaliza y se utiliza al menor, lo cierto es que también se prevén formas de contención y control. Y aquí lo más importante es que se le apunta a la prevención entendiendo que es más fácil realizar campañas, capacitación, formación e incluso sustraer a los menores
de estas garras del crimen organizado que en muchas ocasiones acuden a programas y a propagandas que por lo menos hacen interesar al menor de edad. Y esto significa hablar de la corresponsabilidad entre la familia, entre la sociedad, entre los jueces de familia y los defensores de los niños, niñas y adolescentes, para imprimir campañas obligatorias de prevención que el Ministerio de Justicia está implementando desde el año pasado con mucha fuerza en sectores como Tumaco, Buenaventura, Chocó, Quibdó, donde hemos visto que el reclutamiento es uno de los elementos que ha generado alzas en este delito. Y Camila, la segunda pregunta, si los van a seguir utilizando, quizás uno pudiera decir, ojalá todo esto evitara, pero es claro que a medida que el derecho penal va corriendo las fronteras de responsabilidad, los delincuentes y los criminales aprovechan estos elementos para tratar de reclutar o para tratar de utilizar e instrumentalizar a estos menores, teniendo en cuenta que ya hay disposiciones penales que agravan el comportamiento, la pena es mucho mayor, disposiciones de este Código 1098 que considera la necesidad de desvincular a estos menores y darles restauración en sus derechos, y desde ese punto de vista las campañas de prevención con corresponsabilidad. Ministra, ustedes tienen varias cosas por realizar antes de que se acabe el gobierno del presidente Gustavo Petro desde la cartera de Justicia. Por eso, antes de darle paso a mi compañera Ana Cristina Restrepo, quiero preguntarle en cuánto tiempo creen ustedes que van a poder aprobar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar este cambio a la ley penal de los adolescentes y los jóvenes. Claro, el tema en particular, yo creo que hay muy buen ambiente, vamos a hacer una reunión socializando, pero esto se ha venido socializando durante un tiempo largo, con academia, con legisladores, con jueces, con magistrados, que inclusive ellos mismos proporcionaron muchos de los insumos para estas transformaciones. Creo que todos en el Congreso le apuntan a una protección real de los niños, niñas y adolescentes. Creo que hay un compromiso en el legislativo frente a estos eventos y también frente a la prohibición del reclutamiento. Ya vemos cómo hay proyectos individuales que aumentan las penas del reclutamiento, pero qué importante es entender también las labores de rescate de ese reclutamiento que trae la 1098, porque nosotros no hacemos nada con sancionar al perpetrador de estos comportamientos si no logramos restablecer los derechos de personas que han sido obviamente violentadas, traumatizadas. Sacar del reclutamiento forzado a estos menores es un tema bastante complejo, y creo que las medidas de protección, las medidas de prevención, protección, control y desvinculación significan un compromiso muy claro para rescatar a ese menor en toda su integridad después de un comportamiento de esta naturaleza. Y obviamente evitar otros reclutamientos. Ana Cristina, usted hace algunos minutos le preguntaba al ministro de la Defensa, que teníamos también aquí en la línea, sobre un acuerdo que se había firmado sobre minería ilegal, también con la ministra de Justicia allá en el departamento de Antioquia. Sí, firmaron una circular conjunta sobre cómo combatir la entrada de distintos asuntos relacionados con hidrocarburos en las economías ilegales. Pero esta circular, precisamente, mi pregunta dirigida al ministro de Defensa, y que ahora le quiero hacer a la ministra de Justicia, es si dentro de esta circular, o sea, como ese mismo acuerdo que van a hacer entre varios ministerios, podría entrar también lo que está pasando en Antioquia, porque es que en el nordeste antioqueño lo que está pasando con el oro es gravísimo, y hay mineros ancestrales que llevan toda su vida dedicada a esto y están siendo cooptados o están siendo intimidados, amenazados por el Clan del Golfo y las economías ilegales que están influyendo. Entonces, ¿cómo entraría a intervenir los ministerios, el Ministerio de Justicia, para que estas personas que están trabajando en minería, primero puedan entrar a formalizarse y que no sean judicializadas como personas del Clan del Golfo porque han sido cooptadas por ellos? Y además que se habla de esclavitud, que están teniendo esclavitud minera precisamente para actividades ilegales, y el 85% del oro que sale de Colombia es ilegal. Claro. Mira, ahí tocas tres puntos importantes. Un convenio que se hizo con el ministro de Minas,
el ministro de Defensa y la ministra de Justicia, en torno a la priorización de los departamentos en donde estamos viendo que todos los precursores están ingresando para estos temas, y obviamente la infraestructura en donde se ha priorizado Antioquia y 9 departamentos más. Esto significa trabajar de la mano en torno a la verificación. Nosotros en particular tenemos también un control desde el Ministerio de Justicia para precursores o para utilización de ciertos elementos que también pueden llevar a ser utilizados en economías ilícitas en general, no solamente en la coca, sino también en el tema de utilización de precursores que pueden ser necesarios para esta clase de economías. Allí el Ministerio de Justicia, obviamente con este convenio, le ha puesto en foco a estos departamentos la necesidad de estar actuando. El ministro de Minas, obviamente con los hidrocarburos y todo lo que significa la utilización de estos en estas economías ilícitas, y el Ministerio de Defensa con su actuación de seguridad, obviamente no solamente de ejecución de políticas de seguridad, sino también de prevención, que es muy importante, empezar a detectar los sitios, evitar estos comportamientos. Y usted toca una pregunta también que me parece muy pertinente, en el sentido de decir que cuando hablamos de esto, muchos de los campesinos lamentablemente pueden ser forzados, 2, pueden ser cooptados, 3, pueden ser objeto de presión para que participen en estas actividades. Y desde ahí, sin lugar a dudas, también tenemos elementos para considerar que cuando se habla de esclavitud en este concepto, hay una figura que se llama trata de personas, y esto está prohibido en Colombia: ejercer las acciones penales correspondientes para tener un límite claro entre personas que generan la utilización voluntaria, consciente de economías ilícitas en el territorio nacional, y las personas que están siendo forzadas, utilizadas, instrumentalizadas para ser mano de obra, obviamente parte de estas estructuras que están de manera violenta, por la fuerza, por coacción o por constreñimiento. Ministra, sí. Y otro, perdóneme que me meta, porque pues son muchos los proyectos en los que están ustedes y quiero alcanzar a poder hablarle de todos. Y es que con su antecesor, quien cuando estaba en el Ministerio de Justicia, el doctor Osuna, en su momento se habló de la presentación de un proyecto para reglamentar el vientre subrogado en Colombia, es decir, el vientre de alquiler. Y esto nos lleva a un panorama internacional que, después de que se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, Ucrania era el paraíso del vientre subrogado, pues ahí muchos de los que quieren hacer vientres de alquiler se están viniendo a Colombia. Hubo varias críticas y cuestionamientos que le planteamos en su momento aquí al ministro Osuna sobre ese proyecto. Entiendo que ustedes lo están reviviendo y van a volver a tramitarlo en el Congreso de la República, la reglamentación del vientre subrogado. Camila, te voy a poner un poco al tanto, digamos, de lo que ya está en el Congreso, que es el proyecto de jurisdicción agraria, el proyecto de principio de oportunidad y preacuerdos, que es el tema penal, el proyecto de la 1098 que radicamos, el proyecto en particular que tiene que ver con un cumplimiento de sentencia de la Corte Constitucional. Todos esos ya están, muchos de ellos debatidos en primera y segunda instancia. Vamos a presentar otros 2 proyectos que son importantes, uno que está en cabeza del presidente de la República como director de paz, que tiene que ver con sometimiento y con desmovilización, que incluso fue presentado, pero fue objeto de archivo en el Congreso de la República en el año 2023. Vamos a seguir trabajando en torno a la necesidad de reglamentar, y creo que el derecho hay que entenderlo así, de reglamentar fenómenos sociales que tienen muchas problemáticas. El tema de la subrogación y de esta figura en particular del vientre subrogado ha generado ya decisiones judiciales bien importantes y llamativas desde el punto de vista de maternidad, de derechos, el tema contractual, el tema de si se va a trabajar o no con una utilización desmedida del cuerpo de la mujer que está siendo embarazada, que está siendo objeto de la subrogación, si vamos a tener la posibilidad de mirar si esa persona tiene derecho, incluso cuando, por ejemplo, sufre una enfermedad que la afecta de por vida, a que se generen una serie de emolumentos por parte de quien contrata. Fíjate que lo que no está regulado puede generar más problemas
en la práctica, y mira que no solamente el ejemplo que dabas, Camila, sino Colombia es un sitio en donde se está Pero, ministra, hay practicando. muchos países que no lo regulan, sino que lo prohíben. Entonces, la pregunta es por qué tomamos la decisión de regularlo y no de prohibirlo. Porque, por ejemplo, España, Francia, precisamente por lo que implica para el cuerpo de la mujer, que es tratar el cuerpo de la mujer como una mercancía, decide aquí en este país no se puede hacer vientre subrogado. ¿Por qué en Colombia desde las autoridades estamos prefiriendo regular en vez de prohibirlo? Claro, pero mira, Camila, yo lo que te quiero decir es lo siguiente: puede ser la decisión prohibirlo o puede ser la decisión regular algunas cosas, pero ya los jueces están tomando decisión en estos casos en donde inclusive pidieron que se registrara también como mamá la persona titular del vientre. Claro, pero porque hay vacío legislativo, pero si ya el Congreso dice que es prohibido, pues el juez tiene que fallar en torno a lo que el Congreso decida que se prohíbe el vientre subrogado en nuestro país. Claro, pero eso es muy fácil cuando tú puedes cortar de un tajo los efectos. Cuando tú tienes embarazos de vientre subrogado, la pregunta es qué pasa con las madres que están en el intermedio. Tú puedes llegar a decir se prohíbe, pero ¿qué pasa con esas madres que están en el intermedio haciendo una función, digamos, que hasta ahora no se ha regulado? Y todo eso hay que pensarlo. En este momento hay un proyecto en el Congreso que te quiero invitar a que lo conozcas, no es del Ministerio de Justicia, pero todos estos elementos significan evaluar qué es lo que está pasando también en la realidad legislativa colombiana. El Ministerio lo que está haciendo es volver a sentarnos en las mesas para mirar cómo va a definir el Ministerio de Justicia si no, digamos, si lo prohíbe absolutamente, si lo regula o si lo permite. Hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión. Creo que este es un fenómeno mundial y este fenómeno mundial persigue a muchos países. Hoy en día los que dijeron se prohíbe ven las realidades porque hay personas que van a otros países a realizar esa práctica. O sea, tú tienes prohibición en tu país, entonces me voy a otro país y genero la posibilidad de hacerlo. Lo que te quiero decir es, hoy en día ya hay un proyecto que está en el Congreso, que es de un congresista que lo está proponiendo, y en particular también estamos acudiendo a esas mesas para intervenir como Ministerio de Justicia. Ministra Buitrago. La acción colectiva se va a definir. Pero sobre esos supuestos el Ministerio de Justicia está viendo, es un fenómeno social real, un fenómeno social que está generando una cantidad de uso en Colombia y que muchos de estos países que prohibieron, sus nacionales vienen a estos países que no han regulado o que no han prohibido para poder conseguir la utilización del vientre subrogado. Exactamente, ministra. Sí, la persona que tiene ese proyecto desde febrero de 2023 es el congresista Alejandro Ocampo. Correcto. Y una de las cosas que dice es que, por ejemplo, prohíbe cuando no es altruista, pero pues imposible, es muy difícil comprobar cuándo es altruista o cuándo es no. Es decir, cuando alguien está gestando un bebé, por ejemplo, para su hermano y la esposa, digamos. Eso es muy difícil de comprobar y de evitar que haya un contrato. Esto de lo que estamos hablando, y perdóneme Camila, doy un poco de contexto, desde 1998 se han presentado 18 proyectos para regular la maternidad subrogada en Colombia y no han salido adelante. Y esto es porque aquí hay no solamente factores culturales de cómo se trata a la mujer, sino que también hay un vacío de regulación, pero de regulaciones que pues lo ideal, ministra, es que fuera prohibido precisamente para que no seamos el destino de esos otros países. Y a eso va mi pregunta, porque dentro de esto, usted ahorita nos hablaba de trata de personas, está comprobado que la maternidad subrogada es una de las formas de trata. Y de hecho, cuando se habla del protocolo, del protocolo facultativo de los derechos del niño, pues siempre se desvía la conversación, o se lleva la conversación hacia la maternidad subrogada, porque termina siendo una forma de tráfico de niños. Y mi pregunta es, ¿por qué no prohibirlo, o por qué estar con esto de tenerlo como regulación cuando se sabe que esto es de una cadena y que siempre las más perjudicadas son las mujeres más vulnerables? Y este es un gobierno que no solamente pues se ha dicho que tiene causas por las mujeres, sino que además dice que está en contra del neoliberalismo y que hay más neoliberal que vender el cuerpo de una mujer. Sí, mira, yo creo que es importante decir dos cosas. Este debate lo tenemos desde la academia hace muchos años. Y este debate significa oír también las otras voces. Y aquí tú tienes tres grupos.
El grupo que es absolutamente claro en decir se debe prohibir, el grupo que dice feminista se debe permitir y el grupo intermedio. Y esto no tiene posibilidad sino de tomar una decisión como Estado. Ahí el tema en particular también necesita regularse, vuelvo y digo, para las personas que hoy están en esa condición. Y obviamente el tema es tomar una decisión desde la teleología de la Constitución, desde las convenciones internacionales y obviamente desde la realidad de lo que está pasando en Colombia. Si a mí me preguntaran como Ángela María Buitrago, académica, yo hice una exposición hace muchos años en donde no solamente hablaba de elementos particulares que no pueden estar mezclándose en una negociación, que para mí era claro, y dos, desde ese punto de vista, la falta de regulación en otros aspectos en donde se ha concedido la posibilidad de hacerlo. Y esto lleva a que los invitemos también a ustedes a esta dinámica, que es una dinámica de construcción en términos de también poner a disposición de la comunidad en general de Colombia para oír las diferentes voces. Creo que aquí nosotros hemos aprendido poco a poco y de más en más a entender también que hay que mirar estos factores desde el punto de vista de afectación social, cómo se está usando, pero para esto tiene que haber diagnósticos y para eso estamos trabajando. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad colombiana? Y sobre esa base, ¿cuál es la mejor respuesta? El Ministerio de Justicia no ha tomado ninguna posición en este momento, está evaluando eso entre otras porque hay obligaciones que surgen de las decisiones judiciales de legislar y la legislación implica un compromiso de política pública. En el momento en que nosotros tomemos una decisión, los invitaremos también a que participen como hemos invitado en todo, porque además esto se publica. Miren toda la discusión que hubo con el tema del decreto de identidad no binaria y sobre estos supuestos, muchas de esas comentarios, muchos de esas, oposiciones sirven para seguir construyendo y para evitar que salga una disposición en X o Y sentido. Pues qué bueno saber, ministra, que entonces todavía no han tomado posición y que están en ello desde el Ministerio de Justicia, porque pues su antecesor sí había tomado posición en ese sentido y había una reclamación de diferentes sectores que no los habían sentado a la mesa a escuchar por qué razón creían que no se debería reglamentar sino prohibir. Por otro lado, ministra, mire, es que como llevamos tanto tiempo sin hablar, el presidente Gustavo Petro trinó hace poco sobre EPA Colombia, que generó tanto debate jurídico, y trinó sobre EPA Colombia hablando de la ley de utilidad pública, esa famosa ley pues que ayuda a más de 120 mujeres cabeza de familia que lograron salir de las cárceles para sustituir sus condenas de prisión por servicios comunitarios, un poco lo que se está planteando con los jóvenes y adolescentes. La pregunta es, ¿por qué en el caso de EPA Colombia las altas cortes, o digamos desde la condena que se le dio, le dicen a ella no se le puede aplicar esta ley de utilidad pública y el presidente insiste que sí? ¿Se puede o no se puede? A ver, mira, ya es importante decir, la ley de utilidad pública tiene 3 requisitos. Requisito de relación entre el comportamiento... ¿Qué pasó acá? La estamos escuchando. Okay. Entre comportamiento realizado y el estado de marginalidad de la persona. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que cometen el delito en relación a su extrema pobreza para, por ejemplo, poder darle alimentación a su hijo, roban. En ese caso en particular, hay una relación entre su marginalidad y el comportamiento que tuvieron que realizar. Casi que es un comportamiento obligado. 2, que efectivamente se trate de ciertos delitos y no todos los delitos. Y 3, que también tengan un quantum punitivo los delitos que efectivamente permitan trabajar. En este caso en particular hay un delito, y yo lo digo teóricamente, que habla de instigación para terrorismo. Es más, yo he sido clara que no comparto que haya habido terrorismo en el caso de EPA. Sin embargo, ella aceptó los cargos y está condenada por ese delito. Ese delito impide. Y 2, obviamente son los jueces los que conceden la sustitución de la pena. Nadie más puede sustituir la pena
y para que un juez pueda sustituir la pena, tiene que contar con estos requisitos. Incluso los abogados defensores de ella ya han hecho todas las peticiones. Yo no sigo este caso en particular de manera especial, sino por lo que comentan en términos, digamos, públicos, y hasta donde sé no le han concedido tampoco la domiciliaria. Y esto significa entender también que hay elementos que están regulados en la ley de esa manera. La ley de utilidad pública ha permitido que 136 mujeres hoy salgan con sustitución, puedan prestar ese servicio público. Hemos abierto 2.447 plazas para seguirles brindando oportunidad a las mujeres de esta sustitución en esas condiciones, y hemos creado incluso programas que permiten a los jueces revisar rápidamente las mujeres que tienen una condena, a ver si son posibles estas figuras, y hemos creado también un proyecto que se llama el Proyecto María, en donde hemos generado información para mayor rapidez y obviamente para mayor agilidad en la sustitución. Sin embargo, en este caso en particular tendría que decirte que es el juez, y obviamente que hay, en mi criterio, un delito que no lo permite. Pues ministra de Justicia Ángela María Buitrago, gracias por respondernos a todas las inquietudes que teníamos, porque como bien se lo dije, las teníamos represadas porque desde hace rato queríamos hablar con usted. Mil gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un gusto y me alegra oírlas, y gracias, Camila, por el espacio. Siempre un saludo especial. Era la ministra de Justicia Ángela María Buitrago, que bueno, pues dice, esto que está diciendo el presidente Gustavo Petro sobre EPA Colombia, pues no ha lugar, porque ella está condenada por terrorismo y no le cabe el tema de la ley de utilidad pública que pues favoreció